Hay una película de inicios de los 80s, la mitad de los no había nacido, hace ya 40 años, titulada Blade Runner, película dirigida por Ridley Scott con música de Vangelis, basada en una novela futurista que me parece tiene uno de los títulos más atractivos con que me he topado. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Obviamente dan ganas de leer un libro con ese título. Espero no contar ningún spoiler. El olvido también es una forma de tocar y decir, no lo había visto, etc. Pero hacia el final de la película, el replicante, al ver el terror reflejado en el rostro del investigador, pues iba a caer desde un edificio e iba a morir, Harrison Ford. El replicante, Howard, se le queda viendo y en el momento mismo en que le salva la vida expresa, es duro vivir con miedo, en eso consiste ser esclavo. Me quedo con esa frase. Su presencia en este evento, nuestra presencia en este acto, es una forma de despojarnos del miedo que nos rodea y de expresar nuestra libertad. La cultura, pues, como acto de libertad. A nombre de Miguel Uribe Clarín, director de la editorial Puerta Abierta, y el mío propio, quiero agradecer a la Universidad de Colima y a la directora del Museo Universitario Fernando del Paso, a la maestra Ada Carmina Benavides, el abrirnos las puertas para esta presentación. De igual forma, quiero agradecer la presencia a todos y cada uno de ustedes a este evento. Es la primera incursión a la novela que hace Sergio Briceño González, quien es reconocido como poeta, editorialista y traductor. Pero esta novela tiene su propia relevancia porque conmemora los 90 años del descubrimiento de los tesoros de la tumba 7 de Monte Albán. A continuación, leeré una muy breve semblanza del comentarista de hoy, Julio César Zamora. Escritor, periodista y editor, autor de los libros Errante Corazón Urbano y Prohibido Besar, historias contagiantes de Puerta Abierta, es coautor de algunas antologías de narrativa como Voces de las Cuevas Arenosas, El Paraíso de las Aves Cansadas, Cola de Cuija, entre otros. Se ha desempeñado como periodista cultural desde hace 20 años y actualmente es subdirector editorial del Diario de Colima, así como coordinador de la sección cultural Ágora, ante suplemento de la misma casa editora, donde además de escribir su columna Atenea, hace gestión y difusión cultural. Con ustedes, Julio César Zamora. Gracias, buenas noches. Bueno, antes que nada, Sergio, muchas gracias por la invitación. Y a Puerta Abierta también, esta puerta precisamente. Bueno, hace un tiempo un compañero conocido también de Sergio, Oscar Chapula, decía que siempre tenía un pesar en las presentaciones de libros, que era que normalmente los comentaristas decían seré breve y nunca en breve. Bueno, en esta ocasión no está Oscar, pero trataré de ser breve. Lo importante ahora es escuchar a Sergio. De los versos a la prosa, el poeta se alboroza. Hace algunos años, cuando Sergio y yo compartíamos oficina en Diario de Colima, llegó a comentarme, como quien dice, mañana iré al volcán, su intención de escribir una novela. Un tema muy diferente al que aborda en esta, su primera obra narrativa. Desde luego tuve la certeza que tarde o temprano Briceño la escribiría. Lo que nunca pensé es que se volvería un amante del pasado, como si el arte de escribir no demandara lo suficiente. Se adentró al arte de la restauración, hacer arte, recrear el arte y salvar el arte. Sergio Briceño nos presenta una novela cimentada en la historia sobre el hallazgo más importante de la arqueología mexicana, el tesoro de la tumba 7 de Monte Albán. Pero más allá de la máscara de Jipe Totec, el desollado, el hilo conductor de la narración, nos adentramos a una novela fantástica donde los personajes viajan, exploran, descubren, beben, aman y se tornan bifrontes. Dice en la página 27, a veces los procesos no eran los adecuados y lo reversible se convierte en algo permanente. Por eso todo radica en el amor al pasado. Salen por todas partes como pátinas de óxido los recuerdos y la amistad transformados durante los últimos años en acostones espontáneos o caricias furtivas, acciones a las cuales recurrimos con el propósito de amansar, como esgrimía Montero, esa materia inestable y ansiosa que somos. Intervenimos todo lo que en apariencia ha sido devorado o erosionado por el aire, la lluvia, el polvo, la luz.
o lo que es lo mismo, las voces, el aliento, las lágrimas, los gemidos. Sergio nos revela signos misteriosos, pero también quiméricos como el glifo C, discursos pictóricos como el Códice Vildobonensis, o deidades asexuadas como Cosijo o Nueva Hierba, que además recobran vida en la fantasía de los personajes. Quizá haría falta una dosis de mezcal triqui para comprender los secretos que rodean la máscara de oro de Jipetotec, o de las dos hermosas restauradoras que despuntan la imaginación de Te Amo, entre el deseo por devorarlas o recrearlas en míticas diosas que se comunican con los muertos. Dice otro fragmento: las miradas de Sara y Pilar remitían a mundos ancestrales, habitando la parte más profunda del cerebro, energías responsables de hacernos reaccionar violentamente. La de Pilar era una carcajada neumática y devastadora, con la que hubiera podido construir un taladro o desbaratar mundos de angustia y soledad. Sara poseía una voz capaz de revivir a los muertos. Sentía miedo cuando las veía juntas, riéndose o besándose, un miedo milenario que me subía por los brazos y la nuca. La narrativa de Briceño nos lleva además a un recorrido folclórico por Oaxaca, donde si bien el restaurante del Vasco es el escenario recurrente de los personajes, abundan los chapulines, el tejate, bebida preparada a base de maíz y cacao, chicatanas, hormigas, el mole de caderas, entre otras degustaciones que sobresalen con la inmensa variedad de mezcales que el autor menciona: papalometle, jabalí, madelcuix, cuix y el poderoso triqui. La novela también expone una gran deficiencia de la burocracia, del desdén de las autoridades hacia el arte y el patrimonio, en este caso, el arte prehispánico. Pero conozcamos Tumba 7, con esta prosa fluida y fantástica, que es una muestra de que habrá que seguir la narrativa de Sergio Briceño, además de poeta, ahora novelista. Gracias. Muchas gracias. En Tumba 7, Sergio Briceño logra entretejer con maestría de orfebre su novela, pues recupera con dedicada vocación de restaurador las pugnas y debates de México que estaba saliendo del periodo revolucionario e intentaba construir su propia visión de país en los años 30 del siglo XX. Y en otro plano de la narración, como lo señaló atinadamente Julio César, Sergio nos introduce a una Oaxaca onírica, mágica y erótica, con sabor a mezcal y vivetes de pesadilla, al tiempo que nos describe con profundo respeto la devoción que depositan las restauradoras en su labor, que en sus manos se transforman por alquimia en misión vital. Sergio Briceño González nació en Colima en 1970, licenciado en Letras y Periodismo por la Universidad de Colima, maestro en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. En el año 2001 obtuvo el Premio Internacional de Poesía Salvador Díaz Mirón con su obra Trance, que fue traducida al francés y publicada por la editorial Eclipse de Forge, misma que se presentó en la Casa de México y en París en lectura bilingüe. En 2011 obtuvo el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines por su libro Insurgencia, que fue traducido al alemán y presentado en diversas ciudades, como ellas, entre otras, Bonn y Frankfurt, durante febrero de 2013. Tradujo del francés la obra Bruma y otros elementos de Oscar W. Milos, que fue publicada en la colección Poemas y Ensayos de la UNAM. Tiene publicados, además de los mencionados, los libros Corazón de Agua Negra, Premio Balbino Dávalo de Poesía de 1994, 14 Fuerzas, Premio de Poesía Joaquín Santa Cruz de 1996, Ella es Dios, Saetas, Nácar, La Hembra Humana, A la Rosa, Muestra de Mujeres Poetas en Colima, en concreto, editada por Gidisla y edición sin nombre de 2019. Y todos hemos esto de Portaabierta Editores desde 2020. Con ustedes, Sergio. Pues muy contento, buenas noches, la verdad, porque encontré a mis amigos de aquí de Colima. No dejo de venir a esta tierra que cada día me sorprende más en todos los sentidos. ¿Sí? ¿Se oye mejor Y esta necesidad de regresar a Colima, pues todo el mundo la hemos sentido en algún momento. Y la verdad es que cuando le propuse a Chava la publicación de la novela, yo tenía muchas dudas sobre si tenía un valor novelístico, porque todos sabemos que igual que la disciplina
poética, que es mucho más exigente que la narrativa. También la narrativa tiene pues, sus leyes y tiene sus códigos que pues, yo los conocía. Sin embargo, eran tantas las cosas que me había tocado vivir y que me ha tocado vivir y que me ha tocado ver, que alguien por aquí de Colima también que se dedica a la poesía me decía, oye, pues es que tú necesitas escribir todo eso que has estado viendo y experimentando, un poco como para dejar registro, ¿no? Y bueno, mi formación periodística siempre me impulsaba por lo menos a tomar notas, ¿no? Y dentro de estas notas, esto que pasó en Oaxaca, donde estuve 2 temporadas, acompañando por invitación de Sara Fernández, la restauradora titular de la sala 3, que alberga justamente el tesoro de la tumba 7. Ella me invitó y la idea pues era hacer una especie como de historiografía, ¿no? una relatoría, una crónica de la tumba 7 desde su hallazgo por parte de Alfonso Caso en 1932 hasta sus interpretaciones, ¿no? Pero era demasiada información, la verdad es que yo quería hacer algo literario, o sea, el tema se resistía mucho para convertirlo en un libro de poesía, que de hecho escribí varias páginas de poesía, incluso le dije a Chava, pues es que hay que meter unos poemas al final de la novela, porque la verdad es que pues yo provengo más bien del medio poético, donde me siento más seguro, y me dijo Chava, no, pues en esta ocasión tú tienes que ser el narrador, o sea, no más tiene que ser la pura narrativa, ¿no? La novela. Y le hice caso, como siempre le hago caso a mis editores, y entonces es una novela muy, muy compleja en su entramado inicial, porque originalmente eran más de 200 páginas, quedaron 120, por fortuna. Pero mi preocupación era como de pronto tratar de interesar y conseguir interesar a los que poco se interesan por el tema prehispánico, justamente en un hecho arqueológico único en la historia del país, que es el descubrimiento del tesoro de la tumba 7, que sigue siendo hasta la fecha el más importante de toda la historia de la arqueología nacional. Y después, platicando con Chava, hicimos un podcast con un grupo de restauradores donde hablábamos de la tumba y se leyeron algunos fragmentos, y entonces Chava me escribió un texto muy sentido en el que me decía que justamente eso era lo que en algún momento Juan Carlos Reyes, que muchos de nosotros lo conocimos, ya en paz descanse, quería hacer, o sea, darle como esta parte pedagógica al tema de la arqueología, ¿no? Entonces voy a leer un capítulo que es más o menos el que abre, es el segundo capítulo, pero es más o menos el que nos da una idea muy general de qué es lo que van a hacer los 3 restauradores que están tratando de evitar ¿cómo se llama? La desaparición, la desintegración de la máscara de Xipetote, que nadie sabe por qué se está desintegrando. En una oficina más bien estrecha, repleta de estanterías con informes de gobierno y una foto de Peña Nieto en uno de los muros, la directora nos agradeció por responder con tanta celeridad a su correo. Le dio 2 jalones a su vapeadora y procedió a recordar cuando el presidente Lázaro Cárdenas le ordenó al Museo Nacional, hoy de Antropología, la devolución del tesoro después de las marchas y plantones de los oaxaqueños. Luego hizo una breve pausa y añadió que algunos investigadores llegaron a pensar que en la tumba estaba enterrado Cuauhtémoc, el último emperador azteca, por la cantidad encontrada de aretes con forma de águila que cae. La cuarentona de cabellera castaña llena de chinos hasta el hombro nos explicó que no se había fijado y en realidad nos envió un informe de restauración de los años 60 que de todas formas nos sería de utilidad, aunque no tanto como los más recientes, y agregó que con sus apenas 7 centímetros de alto, la máscara era un prodigio de la orfebrería. Caso se quedaba corto en sus descripciones y con todo y su opinión de que esa era la pieza más bella de las que estaban en la tumba, como lo consignó en su diario, la redondez del rostro y su simetría perfecta, además de la argolla colgante en forma de cola de golondrina y los ojos cerrados con sus triángulos invertidos sobre los párpados, le daban un toque de maestría y misterio. La máscara, siguió explicando la directora, se había ido junto con el resto del tesoro a una serie de exposiciones en Estados Unidos que culminaron con su exhibición en Nueva York,
en un evento que ameritó incluso que un grupo de aborígenes organizara un ritual masivo en agradecimiento a sus ancestros por dejarles contemplar esa joya de la que hablaban sus libros proféticos. Apagó el vapeador y extrajo de un cajón de su escritorio unos recortes de prensa sobre el retorno de las reliquias a Oaxaca, pero ahí no decía si las piezas habían sido debidamente protegidas para su traslado, aunque sí mencionaba que la Secretaría de Educación Pública acataba el acuerdo presidencial de que el acervo dorado debía exhibirse precisamente en el Museo Oaxaqueño. La nota, en otra parte, indicaba que semanas después de haber sido sacadas de la tumba, Caso se las había entregado al entonces secretario de Educación, Gonzalo Vázquez, de quien no encontré ningún registro cuando nos pusimos a indagar, y aunque lo hubiera encontrado, no sabríamos qué había hecho con ellas. La inexistencia de un protocolo para el manejo de antigüedades y la falta de conocimiento sobre la fragilidad de ciertos materiales quizá acentuó los niveles de daños, por mínimos que fueran, al ser embaladas y transportadas por él mismo y por sus colaboradores, pues Vázquez era de los más interesados en que Caso trabajara en Monte Albán, como consta en el contrato que firmó con él en 1927 para asignarle 40,000 pesos anuales a lo largo de las primeras 18 temporadas de excavaciones en la zona. La directora se refirió enseguida al pleito que habían sostenido Ramón Mena y Alfonso Caso en torno a la legitimidad de la máscara y de un hacha de cobre. Esta vez no hizo preámbulo alguno ni lanzó un discurso sobre sus conocimientos prehispánicos. Solo nos enseñó una serie de fotocopias de las cartas que ambos personajes intercambiaron. No quedaba muy claro, a partir de la revisión de las misivas, cómo había empezado la bronca y si había sido primero Caso el que acusó a Mena de tumbarle unos alambritos a la máscara, o por el contrario, fue Mena quien se lanzó contra el arqueólogo diciendo que todo el tesoro era falso, no solamente la máscara y el hacha. Como profesor y curador del Museo Nacional, Ramón Mena tomaba decisiones sobre museografía, además de ser el jefe del Departamento de Arqueología, por lo que no solo pudo haber tenido contacto con esas, sino con muchas otras piezas que según denuncias de Caso, habría manipulado a su antojo y para su propia conveniencia, dañándolas incluso. Ante estos señalamientos, Mena había revirado acusando a Caso de falsificar algunos de los objetos del tesoro, en particular el hacha número 18 y la máscara de Xipetotec. La confrontación había llegado a tal extremo que por órdenes del presidente Lázaro Cárdenas se creó la comisión investigadora sobre el asunto de las joyas de Monte Albán, encabezada por Luis Flores Esponda, quien era el jefe de la Oficina Jurídica y de Revalidación de Estudios de la Secretaría de Educación. Caso responsabilizaba personalmente a Mena de haber destruido una parte de la máscara, 3 alambres de la zona superior, sugiriendo que lo habría hecho para perjudicarlo, dándole un baño electrolítico que hiciera creer al público que la pieza, en efecto, era falsa. En las memorias del Tercer Congreso Latinoamericano de Restauración de Metales, celebrado en el año 2009, el químico Luis Torres Montes había encontrado además que la vasija de plata con el número 150-I tenía un dorado extraño, que podría conducir a dudas sobre su legitimidad, lo cual había hecho renacer de manera espontánea aquella vieja polémica entre Caso y Mena ocurrida 70 años antes. El especialista Dudley T. Easby y su esposa, la arqueóloga neoyorquina Elizabeth Kennedy, habían conseguido llevar a mediados de julio de 1969 4 de las piezas del tesoro directamente al Instituto de Física de la UNAM para conocer su composición por medio de fluorescencia de rayos X, aunque resultaba extraño que ninguno de los dos hubiera hecho nunca un informe de los resultados. Pocos meses después del análisis de Easby y Kennedy, para ser exactos el 30 de noviembre de 1970, murió Alfonso Caso, llevándose ese secreto y sin alcanzar a ver publicadas sus investigaciones sobre el tesoro de la tumba 7, que en presentación de lujo el gobernador Pedro Vázquez Colmenares imprimió en 1982 en coedición con Vancomer para conmemorar el 450 aniversario de la fundación de Oaxaca. Con todos los datos aportados por la directora, seguía faltando información sobre las diversas intervenciones que había tenido el acervo y si Caso había mostrado interés en preservar la pátina de las piezas, teniendo en cuenta la serie de lavados que les aplicaron su esposa y él mismo. Entre 1989 y 1993, la vasija de plata había sido limpiada drásticamente, además de que los objetos de plata rotos, así como 2 discos bimetálicos, habían sido unidos con Paraloid B72,
una resina sintética que databa de los años 40 o 50 y que seguía usándose en el mundo restauril. En esa línea también se encontraba el tratamiento de 1993 realizado por Huidobro y Mijan, quienes trabajaron la colección con ácido acético a bajas concentraciones, utilizando carbonato de sodio para una limpieza electroquímica, aunque los procesos corrosivos ocasionados por la presencia de cobre en las aleaciones continuaban afectando la máscara, como lo sostenían Ortega, Velasco y Yacamán, quienes intervinieron en el Tesoro casi 10 años después, en el 2002. Filloy y Barajas, en una exhibición de las piezas en el Museo Nacional de Antropología y en una fecha posterior a esa, también realizaron sobre ellas acciones de conservación preventiva. Traté de ponerme en contacto con Patricia Mijan, quien en ese entonces estaba a cargo del proyecto de conservación de Tulum. No me dijo gran cosa, solo confirmó los porcentajes de las sustancias que había empleado. El grupo de Ortega, Velasco y Yacamán tardó 5 días en contestarme el correo. Su respuesta, la de Ortega, que era el más accesible, tampoco aportó demasiado a la investigación, en la que se iba fortaleciendo la versión de que la responsable de las afectaciones de la máscara era la presencia de cobre, que se degrada sulfatándose. Muchas gracias. Bien, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. ¿De cuándo data el descubrimiento de la tumba? La tumba fue descubierta el 9 de enero de 1932, se cumplen 90 años, en este 2022 están cumpliendo 90 años, y de ahí también un poco de las prisas, porque yo le decía a Chava que estaría padre haberla sacado en enero, pero yo no tenía listas las correcciones, hicimos como 12 versiones de corrección y corrección y corrección, y bueno, aquí agradezco públicamente a Alondra, no sé cómo se apellida, pero ella fue la correctora, fue la formadora del libro, ahí en la editorial de Miguel, y pues le tocó recetarse todos mis detallitos, que de pronto faltaba un punto, una coma y eso, y regresar. Sí, pero, a ver, 90 años, bien. Gracias. ¿Por qué dices que es el descubrimiento más importante arqueológico de México? Porque son 600 piezas del tesoro, y en cantidad de oro, de piezas de oro, es el mayor volumen que se ha encontrado en una tumba o cualquier otro tipo de excavación desde que inició, digamos, formalmente como la fiebre de las exploraciones arqueológicas en la primera mitad del siglo XX hasta la fecha, ¿no? La arqueología ha pasado por muchas etapas, a lo mejor por aquí hay algún arqueólogo que nos puede confirmar, y la última pues ha sido esta contracción presupuestal, estos recortes presupuestales que ya no les permiten estar más de 7 días en los sitios arqueológicos, porque se descubrió, o sea, por unos pagan otros, pues sí se descubrió que pues usaban esos recursos. Es que a los arqueólogos y a los que tienen proyectos grandes les dan una cantidad, por decir 500,000 pesos en un año, para que ellos contraten a otro personal y puedan hacer su trabajo. Pero se pueden quedar 1 mes, 2 meses o 3 meses dependiendo de los trabajos, y muchas veces no comprueban todos esos gastos o hacen ahí unas triquiñuelas, y entonces ahora ya forzosamente tienen que estar 7 días. Entonces en esa historia de la arqueología, el más importante de los hallazgos hasta el momento ha sido el de la tumba 7 de Monte Albán, porque hay piezas de azabache, hay piezas de hueso de jaguar, hay piezas de teocalli, todo lo de plata, todo lo de oro y muchas piezas también de cobre. Pero además de la cantidad, digamos, del volumen de piezas encontradas, es muy importante la orfebrería mixteca, porque eso, la tumba, en realidad la tumba es zapoteca, pertenece al periodo 3B de Monte Albán, pero cuando llegan los mixtecos a Monte Albán, reutilizan las tumbas de los zapotecos y ellos pues hacen sus enterramientos. Nada más que ahí, ya con toda la orfebrería y con todas las técnicas que ellos manejaban para la elaboración de joyas, que hasta la fecha, algunas de las piezas, una de las cuales es la máscara de Xipetotec, no se sabe muy bien cómo fueron los ensamblajes y los batidos que realizaron para pegar sin soldadura láminas muy delgaditas, a veces hasta de 1 micra de espesor, que por diferencias de temperatura hacía que se pegaran solas. Y ahorita está en marcha, metieron apenas un proyecto
auspiciado por la ONU, para meterle no sé qué tipo de máquinas y ver de qué manera lograban hacer láminas tan delgaditas sin tener las herramientas actuales, ¿no? Okay, gracias. A mí me gustaría ver si pudieras compartirnos un poquito, sin spoiler alert, acerca del narrador. Sí, en realidad el narrador, bueno, yo les decía, a mí me invitó Sara, la encargada, ella tiene 7 años como encargada de darle como mantenimiento, tratamientos de conservación a todo el tesoro, porque en la novela se habla de, esto que les leí, o sea, todos los datos que se manejan en la novela, de nombres y de fechas, son reales, lo de Lázaro Cárdenas, la comisión, y sobre todo la disputa entre Mena y Alfonso Caso. Sanguinaria, porque aparte Alfonso Mena se peleaban en los periódicos, en el Universal le mandaban cartas devastadoras, hubo denuncias penales de uno al otro, porque Ramón Mena, ahorita te contesto lo del protagonista, pero ahorita para no perderme el hilo, Ramón Mena, como era el museógrafo del Museo Nacional, en ese entonces no se llamaba Museo Nacional de Antropología, sino simplemente Museo Nacional, era el museógrafo, entonces tenía acceso a todas las colecciones, traía llaves de todas las vitrinas. Entonces él llegaba, abría las vitrinas y se echaba a la bolsa de la camisa cualquier pieza, para hacer, como pasó con el tesoro, para según él hacerle los análisis necesarios para ver si era legítima. Entonces, como el hermano de Alfonso Caso dirigía el Instituto de Geología, donde le habían hecho los análisis para ver si era legítima la máscara, Alfonso dijo Ramón Mena dijo no quiero que se vaya al Instituto de Geología a los análisis, sino que lo analice otro especialista en metales. Se llamaba Birger Strunzon, un sueco. Y ese Birger dijo que el material constitutivo de la máscara de Xipe-Totec, originalmente arqueológico, dijo este tipo que era bronce de campanas contemporáneas. Entonces, a partir de ahí empezó una polémica que prácticamente acabó con el prestigio de Alfonso Caso. O sea, Alfonso Caso, 1932, dura del 1932 hasta prácticamente el año de su muerte, 1970, es decir, 38 años, escribiendo un volumen extraordinariamente completo en información y demás sobre el tesoro de la tumba 7, donde vienen los análisis metalúrgicos de los huesos, vienen estudios de los, ¿cómo se llama? Hay una especialidad dentro de la antropología que es el análisis directamente de los huesos arqueológicos. Entonces el personaje que hace la narración en primera persona, obviamente soy yo, y a riesgo de caer en el spoiler, voy haciendo una crónica primero bastante equilibrada, digamos, psicológicamente hablando, porque como lo vieron ahorita, la preocupación de por qué se está desbaratando la máscara. O sea, la directora del Museo de Oaxaca llama a 3 restauradores para que le digan por qué para que resuelvan el problema de que se está desintegrando la máscara sin explicación previa ni evidente ni nada, se está desmoronando. Entonces los 3 empiezan a investigar, le hacen estudios, en un momento dado la sacan en medio de una manifestación de maestros, y entonces tienen que ir contra los maestros en medio para poderlo llevar al laboratorio y ver qué tipo de microorganismos tiene, porque una de las hipótesis es que hay un microorganismo que lo está destruyendo, pero también esto tiene su respaldo. Este libro pasó por muchos ojos de especialistas en restauración, porque yo no quería estar diciendo mensajes ni cosas que no tuvieran que ver. Entonces el protagonista va narrando todo eso muy al estilo de la crónica, puedes decir, yo vi esto, nos pasó esto, nos enfrentamos a esto otro, pero él mismo se ostenta como restaurador sin realmente serlo, pues, o sea, pero sí pasa como uno más de los especialistas en analizar el tesoro, ¿no? Porque aparte, solamente a las personas que tienen la formación muy específica, titulados y todo, y con licencia de intervención, los dejan tocar esas piezas. Uno no puede, o sea, yo de hecho, pues nada más veía las cosas a través de la vitrina. Pero sí es un personaje
que va describiendo con mucha velocidad todos los acontecimientos, porque todo se empieza a precipitar. La novela en realidad es muy breve, son 130 páginas, 120, algo así. Pero sí fue una labor de mucho desbrozamiento, porque había de pronto momentos muy largos que en los talleres donde la estuvieron revisando, pues dijeron, no, esto no le aporta nada a la historia, ¿no? Y eso es básicamente como el carácter, digamos, del narrador. ¿Alguien más? Bueno, si no hay alguien más, nada más un último anuncio. El precio de venta del libro es de 250 pesos. Por ser hoy la presentación, su precio será de 200 pesos. Aprovechen que aquí está el autor del libro. Asimismo, les queremos anunciar que el libro ya se encuentra en su versión electrónica en Amazon y tiene un precio de 140 pesos. Recomiendo que primero compren el libro físico y luego el libro electrónico. Gracias, muy amables.